Buenas tardes, un saludo muy cordial de la Universidad Estatal a Distancia y del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, acá desde Costa Rica. Vamos a iniciar hoy nuestra cuarta sesión del Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven, que en esta edición tenemos un énfasis específico en materia de Centroamérica, para identificar, bueno, cuáles son sus principales retos básicamente y las condiciones que han generado ciertos problemas estructurales que han acompañado nuestra historia. Esta sesión, esta cuarta sesión, como les indicaba, tiene como tema la movilidad humana. Vamos a tener varios momentos metodológicos durante las próximas horas. La primera es una exposición magistral de Gustavo Gatica, que pronto se los voy a presentar. Pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. También en la fase más de identificación y análisis de caso, vamos a trabajar con un documental y vamos a proyectar un documental muy interesante denominado Casa en Tierra Ajena, que es de producción de la UNED, junto con las otras universidades públicas de Costa Rica. Luego hacemos el receso para entrar finalmente en el trabajo en grupos con la elaboración de un taller que es la parte propositiva de todas ustedes, todas las personas seminaristas. Paso a presentar a Gustavo Gatica López. Gustavo es guatemalteco del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SIGDE de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, en Costa Rica. Durante más de 10 años ha realizado investigaciones sobre temas migratorios, de desarrollo, mercados laborales y derechos humanos. Ha liderado investigaciones sobre temas en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y México. En el desempeño académico y profesional ha colaborado como consultor para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el IIDH, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, entre otros. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica y Centroamérica, así como con organizaciones sindicales de personas trabajadoras migrantes. Es miembro titular del Consejo Nacional de Migración de Costa Rica para el periodo 2022-2023, en representación de las organizaciones de la sociedad civil. Gustavo nos indicó desde hace varios días que él no podía estar de forma presencial el día de hoy. Sin embargo, nos dejó grabada su conferencia que preparó especialmente para este seminario. Así es que sin más, pasamos a hacer la proyección, por favor, Raúl. Buenas tardes a todos y todas, es un gusto saludarles. Felicito al Centro Agenda Joven por esta nueva edición del Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven. Agradezco la invitación del equipo para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las migraciones en Centroamérica. Quiero compartir con ustedes en los próximos minutos una perspectiva de mediano plazo que nos permita una mejor comprensión de las dinámicas migratorias en la actualidad. Las reflexiones que comparto con ustedes son el resultado de un proyecto de investigación recién concluido sobre migraciones internacionales en Centroamérica, dinámicas actuales y transformaciones. Si me permiten, vamos a ver cómo. Ahí está. Quiero proponerles a ustedes el siguiente esquema de presentación para los próximos minutos. Voy a partir planteando una hipótesis de trabajo, una hipótesis general, que luego retomaré en la última parte de la presentación. Pero antes de llegar a ello, quiero ofrecer algunos elementos del contexto que nos permitan entender cómo hoy día y en las últimas décadas hemos tenido una región centroamericana fragmentada. Posteriormente me referiré con algún detalle a las migraciones en y desde Centroamérica, destacando la participación de algunos actores, algunas estrategias de migración y algunos cambios y continuidades en un periodo de 40 años. Debo señalar que, como ustedes lo sabrán,
Las dinámicas migratorias tienen una importante relevancia en la actualidad a nivel global. Lo han tenido en otros momentos de la historia, pero en la actualidad lo tienen, no solo por su magnitud, sino también por la cantidad de actores involucrados y sobre todo por el drama humano que representa para millones de personas que se desplazan en distintos contextos. Para el año 2021, informes globales señalaban que aproximadamente se estimaba en 282 millones la cantidad de personas que vivían fuera de su país de origen. Centroamérica forma parte de uno de los corredores principales de migración a nivel global en la ruta que siguen muchas personas para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son algunos de los elementos que retomaremos en los próximos minutos. ¿Cuál es el punto de partida de estas reflexiones que comparto con ustedes? Parto de un análisis que quiere hacer una lectura de mediano plazo y que involucra los últimos 40 años en la región. Y en ese sentido, la hipótesis de trabajo que planteo con ustedes es que en las últimas 4 décadas, en los países centroamericanos, sucedieron una serie de cambios y de transformaciones que incluyeron, entre otras cosas, el desenlace de los conflictos armados. Estos cambios de naturaleza económica, política, social y cultural no alteraron, en mi opinión, la conformación estructural de las sociedades centroamericanas. Al contrario, acentuaron simultáneamente procesos de acumulación, de desigualdad y de exclusión social, en donde también cobra un papel relevante la persistencia de la pobreza. Esas transformaciones fueron aceleradas por la implementación de reformas de mercado y políticas económicas neoliberales, que no provocaron una mejora significativa en las condiciones sociales de la población de Centroamérica. Estos cambios que han acontecido y la implementación de estas reformas de mercado han contribuido, en mi opinión, y eso es lo que sostengo, a que en esta región la migración se convierta en un hecho forzado, es decir, no voluntario, sino obligado, y que está condicionado y que condiciona la vida de miles y de millones de personas en Centroamérica. Abro un paréntesis antes de continuar y brevemente explico a qué me refiero con reformas de mercado. Me refiero con el concepto de reformas de mercado, aquella serie de decisiones y sobre todo de políticas de carácter económico, de políticas económicas que tuvieron como propósito darle una centralidad al mercado como mecanismo distribuidor y asignador de los recursos en la región. En ese sentido, las reformas de mercado implicaron una serie de decisiones de política que se plasmaron, entre otros aspectos, por ejemplo, en procesos de liberalización económica, en apertura comercial, en desregulación de las tasas de interés, en mayor disciplina fiscal y reorientación del gasto público. Veremos más adelante cómo eso se plantea y se ejemplifica, por ejemplo, en los casos de la educación y la salud, en la desregulación de los mercados y en la implementación de políticas de atracción de inversión extranjera directa. A eso me refiero cuando hablo de reformas de mercado que fueron implementadas en Centroamérica desde mediados de la década de los años 80 y que se fueron acentuando y profundizando en los siguientes años. Una vez planteada esta hipótesis que he compartido con ustedes, quiero señalar algunos elementos bastante generales de la Centroamérica, y esto en particular para las personas que nos siguen fuera de la región centroamericana. Cuando me refiero a Centroamérica, me refiero a esa conformación de 5 países que integran Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, que tiene una extensión territorial de 423,000 kilómetros cuadrados, que para ponerlo en perspectiva es la mitad del territorio de un país como Colombia, o casi una tercera parte del territorio de los Estados Unidos mexicanos. Al año 2021, esta región tenía aproximadamente 40.5 millones de personas habitantes, con una composición por género, con un 51% de mujeres dentro de la población centroamericana. Para ponerlo en perspectiva, la población de Centroamérica es, digamos, el equivalente a casi una tercera parte de la población que vive en México. Es una región con una serie de diversidades que se expresan tanto en su biodiversidad como
en la composición y en la presencia de distintos grupos indígenas. En la región habitan al menos 45 grupos indígenas en la mayoría de los países de Centroamérica. Con esta figura quiero destacar algunos elementos generales de la evolución social, económica y política de Centroamérica en los últimos 40 años, para ver cómo algunos de estos acontecimientos que se llevan a cabo en estas décadas influyen con mayor o menor peso en la configuración de las dinámicas migratorias que hemos visto en el pasado y que estamos viendo en el presente. Partamos de la década de los años 80. Entre 1980 y el año 1996, si lo extendemos hasta Guatemala, acontecen una serie de conflictos armados que involucran al menos a 3 de los 5 países de Centroamérica, que involucran directamente a 3 países y de manera indirecta a otros 2 países, a Honduras y a Costa Rica. En Guatemala, los conflictos armados databan de mediados de la década de los 60, en El Salvador desde finales de la década de los 70 y más o menos en Nicaragua también desde finales de la década de los años 70. Los conflictos armados en la región dieron lugar a una serie de desplazamientos forzados de personas que tuvieron que desplazarse internamente y externamente. Por ejemplo, encontramos grupos de personas salvadoreñas que tuvieron que desplazarse hacia Costa Rica, hacia Honduras y hacia los Estados Unidos. También encontramos personas migrantes desplazadas forzadas desde El Salvador en países como Italia o Australia. Una situación parecida aconteció en Guatemala, en donde los conflictos armados hicieron que muchas personas tuvieran que desplazarse de manera forzada hacia estados del sur de México y otras personas hacia los Estados Unidos. En el caso de la población nicaragüense, que también vivió conflictos armados durante la década de los años 80, también hubo un desplazamiento hacia Costa Rica y hacia los Estados Unidos principalmente. Esta es una década que los especialistas llamaron en su momento la década perdida. Hubo una caída de la actividad económica y eso se puede ver, por ejemplo, en un indicador como es el comportamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto de la región durante esos años, que tuvo un frenazo como consecuencia de los conflictos armados. Fue una década que implicó un serio desgaste económico, militar y que tuvo profundas repercusiones sociales. De manera simultánea, también hubo retrocesos en la vida democrática de los países en la región. Posteriormente llegamos a la década de los 90. En la década de los 90 recordarán ustedes que se inició con la transición del proceso democrático en Nicaragua con las elecciones del 90. Posteriormente encontramos la firma de los acuerdos de paz en El Salvador en 1991, en enero de 1991, y los acuerdos de paz alcanzan a Guatemala en el año de 1997. En diciembre del 97 se firman los acuerdos de paz. Asistimos entonces a una transición de la época de los conflictos hacia un proceso de transición a la vida democrática. Y se esperaba que la llegada de los acuerdos de paz inaugurara una época de crecimiento, de estabilidad política, de estabilidad democrática, pero también de estabilidad económica para la región. Acá, durante la década de los 90, asistimos a la implementación de quizás es la década en la que más se profundizan las reformas de mercado a las que ya había hecho referencia. En ese sentido, recordarán ustedes que asistimos durante esa época a una serie de procesos de privatización, por ejemplo, de las telecomunicaciones en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, hasta procesos de privatización de los sistemas de pensiones, como aconteció en El Salvador y que ha tenido un alto costo social y que sigue teniendo un alto costo social para la población salvadoreña. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, a finales de esa década se empieza a discutir la apertura de todos los servicios de telecomunicaciones que derivan en una serie de manifestaciones entre mayo, junio del año 2000 y que dieron lugar a lo que en Costa Rica se conoció como las manifestaciones contra el combo del ICE. Durante esta década, si bien asistimos a una irrupción, si se quiere, tímida de la democracia en la región,
hubo toda una apuesta por que hubiese una transición hacia la democratización en Centroamérica, a la democratización política. No hubo, sin embargo, un esfuerzo de la misma magnitud y con los mismos esfuerzos por apostar a una democratización de la economía en Centroamérica. Y eso es probablemente, en mi opinión, una de las debilidades de esas transformaciones que acontecen durante esos años. Llegamos a la primera década de este siglo y era un siglo, un momento histórico en el que se esperaba que hubieran una serie de cambios y transformaciones que ayudaran y que consolidaran cambios que tuvieran un impacto en las condiciones de vida de las personas en esta región. Y ya para esos años, ya para esa década, empezaban a encontrarse y a evidenciarse signos de descontento con los sistemas políticos, con las instituciones, a tal punto que en el informe, creo que fue el segundo informe Estado de la Región del año 2008, se documenta cómo una serie de opiniones de la población centroamericana apuntan a apoyar formas de autoritarismo como formas legítimas de conducción de los estados centroamericanos. Ya habían amagos para ese momento de formas autoritarias y ya habían sectores de la población centroamericana que apoyaban formas autoritarias de gobierno como las que estamos viendo ya y que están echando raíces actualmente en la región. Durante esta primera década también hay una serie de tensiones sociales que no están resueltas de manera satisfactoria, justamente porque hay un descontento con el desempeño económico, con el desempeño de las instituciones y con el desempeño de la democracia. Es esta la década en la que hay un auge muy fuerte de libre comercio en la región. Recordarán ustedes, por ejemplo, que a mediados de esta década, de esta primera década del siglo XXI, hay toda la discusión en torno al acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, que finalmente se ratifica y los países empiezan a implementar. En la actualidad, Centroamérica tiene firmados y ratificados 67 acuerdos de libre comercio. 30 de estos acuerdos fueron firmados en la década que va del año 2000 al año 2010. Se esperaba, y quienes promovieron este tipo de estrategias, esperaban o la lógica subyacente al impulso de estas medidas de carácter neoliberal era que la firma o la implementación de los acuerdos de libre comercio que daba estabilidad jurídica a las inversiones fuera acompañada de la llegada de inversión extranjera directa a la región que con una serie de estímulos dados por los gobiernos pudieran generar empleo, pudieran en primer lugar generar y ampliar la capacidad productiva de los países, generar mayor empleo y teniendo como paraguas los acuerdos comerciales, se facilitara y se agilizaran las relaciones comerciales y el intercambio comercial, de manera que eso tuviera impactos primero en la producción y luego en el intercambio de bienes y servicios. Se esperaba que con la implementación tanto de los acuerdos comerciales como con la atracción de inversión extranjera directa, se mejoraran las condiciones sociales de los países de la región. Y ese fue parte del discurso hegemónico de esos años. Veremos con algunos datos a continuación si eso efectivamente se llevó y se concretó como sus promotores habían augurado. Llegamos a la década... Gustavo, aprovecho para mencionarle que llevamos 15 minutos. Perfecto, gracias. Gracias, Raúl, por el recordatorio. Voy apurándome. Entre el año 2010 y el año 2020 vemos una profundización de lo que Luis Paulino Vargas ha llamado el proyecto histórico neoliberal, que es digamos, un proyecto caracterizado por medidas de carácter neoliberal, que entre otras cosas ha impulsado un modelo basado en la atracción de inversión extranjera, en la diversificación de las exportaciones. Durante esta década asistimos a esta serie de medidas. Acá en esta tabla he recuperado algunos indicadores que tienen que ver, que nos permiten observar cuál ha sido el comportamiento de las economías centroamericanas entre la década de 1960 y el año 2017. Como ustedes verán, y me centro en las últimas 4 columnas,
o en las últimas 3 columnas, posterior a la década de los años 80, 90, en la que hubo tasas de crecimiento muy bajas como producto de la guerra. En la siguiente década nos encontramos con tasas de crecimiento un poquito más altas, y esto tiene como resultado, o es el resultado de tener una década anterior con tasas de crecimiento realmente muy bajas. Pero a partir del año 2000, entre el año 2000 y el año 2017, las tasas de crecimiento de la economía medidas a través del comportamiento del Producto Interno Bruto no fueron especialmente espectaculares, particularmente si tomamos en cuenta que estaba en auge una serie de medidas para promover el crecimiento económico a través de los acuerdos de libre comercio, entre otros. Si vemos algunos indicadores, me refiero aquí muy rápidamente a salud, educación y pobreza. En el caso de las inversiones en salud, podemos ver de que se marca un comportamiento bastante, digamos, modesto en el crecimiento del gasto público en salud, con la excepción de Costa Rica. Tanto Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador tuvieron bajos niveles de inversión en salud. Acá ustedes pueden ver el comportamiento por quinquenios entre el año 1970 y el año 2019. En particular, a partir de la década de los 90, no observamos cambios significativos en la inversión en salud, que tienen que ver con parte de estas reformas de mercado y la implementación de políticas que estaban reorientando el gasto público. Y parte de la reorientación del gasto público era aplicar, en algunos casos, por ejemplo, políticas sociales focalizadas en vez de políticas sociales universales. Una situación parecida acontece con el tema del gasto público en educación, que nuevamente con la excepción de Costa Rica y Honduras, presenta comportamientos, o si se quiere, nos muestra inversiones realmente modestas para las necesidades que hay para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de los niños y de los jóvenes en materia de educación. Y esto efectivamente, si lo vemos en términos de cómo influye en los indicadores de pobreza, observamos que en este periodo, en este largo periodo, y hay datos que van desde 1970, hacen que la pobreza en Centroamérica no tenga variaciones significativas. Y aquí vemos como tres pequeños grupos. El primero, con aquellos países que han tenido históricamente problemas para enfrentar la pobreza, en particular Guatemala y Honduras, en donde los niveles y los indicadores de pobreza medidos por el porcentaje de hogares que la padecen es realmente alto. Ustedes pueden ver ahí los datos de la columna del año 2019. Posteriormente, en ese grupo nos ubicamos también a Nicaragua. Luego, los datos del Salvador, que nos muestran una disminución de la pobreza. Y en el caso de Costa Rica es significativo que durante estos años ha tenido dificultades para tener una mejora significativa en los indicadores de pobreza. Noten ustedes que esos indicadores, los datos que ustedes tienen en esta pantalla, corresponden al año 2019, que es un año previo a la pandemia. No tenemos, con la excepción de Costa Rica, que ha aplicado, y de El Salvador, pero que no reflejó adecuadamente sus datos en la encuesta de hogares, no hay datos que nos permitan evidenciar la magnitud de cómo impactó la COVID-19 en los datos de pobreza en los países de la región. Eso creo que nos da para un análisis siguiente. Un aspecto que es central en esto es cómo se comporta el mercado laboral. Y en particular, observamos, por ejemplo, en países como Guatemala, bajas tasas de desempleo. Lamentablemente no tenemos datos para ver tendencias de largo plazo, pero tenemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, bajas tasas de desempleo, pero una altísima participación del empleo en la economía informal, que es la fila que ustedes tienen, la última fila de esa tabla que ustedes tienen ahí. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de Guatemala, 7 de cada 10 empleos, es decir, el 70% de los empleos están dentro de la economía informal, que es aquel empleo que no tiene protección social, que no garantiza los derechos laborales, que no garantiza el salario mínimo para las personas que participan en ese empleo. Hay que decir que el empleo dentro de la economía informal es probablemente uno de los desafíos centrales de los países centroamericanos en la actualidad, y es probablemente, junto con la pobreza, en mi opinión, dos de los factores que más influyen
en la decisión de migrar de las personas. Si hubiéramos seguido la lógica que proponen quienes impulsaron las reformas de mercado, hubiéramos esperado que la llegada de inversión extranjera directa, más libre comercio o los acuerdos de libre comercio generaran mayor empleo formal. Pero los indicadores no nos permiten afirmar con contundencia que la aplicación e implementación de estas políticas haya tenido un impacto favorable en la pobreza y en el empleo de la economía informal, dos sectores y dos elementos que me parece que son claves en la región para explicar las dinámicas migratorias en la actualidad. Vean ustedes los contrastes. En este gráfico que les presento a ustedes, la línea... Gustavo, perfecto, 22 minutos. 2 minutos. Estamos La línea... a 22 minutos. Gracias, ya casi, entonces voy concluyendo. La línea que aparece resaltada en color naranja más intenso corresponde a la suma de las remesas familiares que llegaron a la región entre los años 2009 y 2010. Y la columna que aparece más pálida es la inversión extranjera directa que llegó a cada uno de los países de la región. En la práctica y en concreto, las remesas familiares están salvando la tanda a los países centroamericanos en términos de las divisas que llegan a la región. Acá una figura que grafica los principales hitos de la migración en estos últimos 40 años. En la década de los años 80 tuvimos conflictos armados y eso dio lugar a desplazamientos forzados. A finales de la primera década de este siglo, asistimos a un contexto en el que el incremento de las formas de violencia en los países del Triángulo Norte de Centroamérica dio lugar a desplazamientos forzados en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y de la implementación de muros y de estrategias de contención a la migración. En la última década que hemos vivido, asistimos, en mi opinión, a las grandes migraciones y desplazamientos dentro y desde la región, que han diversificado no solo los actores, incluyendo a mujeres, niñas, niños y adolescentes sin compañía, sino también que ha diversificado las estrategias de desplazamiento. Y un ejemplo de ello es que a partir del año 2018 asistimos, por lo menos ante la opinión pública, porque ya era una práctica que se venía llevando a cabo, a la irrupción de caravanas en donde se desplazan grupos provenientes de países de Centroamérica y de otros países con dinámicas y con realidades heterogéneas, pero que encuentran en las caravanas un mecanismo de autoprotección, de visibilización y de reducción de los costos de migrar desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. En la actualidad, entonces, encontramos no solo nuevas dinámicas, sino diversos factores entre los que sobresalen el laboral, el social y el ambiental y el político. Quiero señalar que, de acuerdo, aunque creo que no me va a dar tiempo de señalar y de desarrollar esto con mayor detalle, sostengo que la implementación de políticas de carácter neoliberal poco han influido en la generación de mejores condiciones de vida para la población de Centroamérica. Eso hace, por ejemplo, que tengamos un crecimiento en la cantidad de personas aprendidas, me parece, o que lo favorece, en la cantidad de niñas, niños y adolescentes que sigan saliendo de la región y que van sin compañía hacia los Estados Unidos. Todo ello creo que nos tendría que hacernos preguntar si es éticamente deseable seguir profundizando las estrategias económicas que siguen condenando a millones de personas a acumular carencias y necesidades, así como tener que emigrar. Y voy concluyendo. Hay una serie de cosas que tendríamos que hacer. Una primera, y aquí retomo quizás una idea que hacía el filósofo español salvadoreño Ignacio Ellacuría. Él utilizaba la expresión hay que hacernos cargo de la realidad. Siguiendo esa idea de Ellacuría, yo me preguntaría si acaso no es necesario hacernos cargo y reconocer la centralidad de los factores estructurales como la falta de empleo, la inseguridad alimentaria, la violencia territorializada, los eventos naturales, para atenderlos y darnos cuenta que la atención a esos aspectos, pero también la respuesta desde una perspectiva integral,
puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en la región y evitar las migraciones. A mí me parece que este es un primer paso, y es un primer paso para un abordaje integral. Segundo, hay que tomar en cuenta que las políticas migratorias han de ser, ante todo, políticas sociales. Y en ese sentido es necesario universalizarlas. Y contrario a las tesis neoliberales que nos planteaban que hay que focalizar políticas, creo que es necesario universalizar y fortalecer este tipo de políticas en cada uno de los países de la región. Y esto probablemente tenga como efecto fortalecer el sentido de pertenencia, es decir, la cohesión social, que es la antítesis de la exclusión. En ese sentido, me parece que las políticas migratorias no pueden ser ni un apéndice de las políticas exteriores ni de las políticas exteriores, ni de las políticas económicas. Deben estar al mismo nivel. Y así como se destinan con frecuencia los mejores especialistas y técnicos para atender y diseñar políticas económicas, políticas de atracción de inversión extranjera, políticas exteriores, también deben destinarse los mejores especialistas para que formen parte de los equipos que formulan las políticas de empleo, de salud, las políticas migratorias, entre otras. Es necesario repreguntarse si es éticamente deseable seguir profundizando esas estrategias económicas cuyos resultados han sido favorables para algunos sectores, sobre todo vinculados a los sectores exportadores o agroexportadores de la región, pero han tenido un impacto discutible en amplios sectores de la población, especialmente aquellos vinculados a labores de subsistencia, a sectores agrícolas, a sectores rurales en Centroamérica. Muchísimas gracias. Me parece maravillosa esta exposición que nos acaba de hacer Gustavo Gatica, compañero de la UNED, investigador en temas de migraciones, como explicamos en su momento. Plantea algunas hipótesis realmente muy interesantes, muy innovadoras, que hacen un énfasis especial en el tema de la pobreza, del desempleo, del sistema económico que garantiza riqueza, pero no para toda la población centroamericana, sino específicamente para algunos sectores que están más involucrados en esos procesos económicos, y además hace una relación ética entre un sistema que no incluye toda la población, que genera pobreza, que genera exclusión, que genera desempleo y que además genera movilidad humana hacia otros países. Me parece que realmente es muy interesante. Gustavo, como no podía estar acá, nos planteó tres interrogantes para compartirlas con ustedes para que sean temas disparadores. Él propone tres preguntas, sin embargo, me parece que cualquier otra relación respecto de la exposición que deseen hacer, por supuesto que es bienvenida. En este panel me voy a acompañar con Raúl García. Raúl es compañero de la UNED, de Agenda Joven, como lo presentamos al inicio. También ha investigado temas, está investigando temas en migraciones. Así es que, Raúl, si me ayudas, por favor, con las preguntas con las que nos interpela Gustavo para iniciar un diálogo. Claro que sí, Nora. Quisiera preguntarle antes si me escuchan, porque aquí Correcto. tengo un tremendo aguacero y yo sinceramente no les escucho porque no tengo audífonos a mano. Ok. Pero voy a tratar de leer las preguntas y darles algún contexto a las mismas. Igualmente voy a volver a proyectar la pantalla, a compartir la pantalla para poderla leer, ¿no? Correcto. Ok. Gustavo, a partir de su exposición, ¿verdad? Que como ustedes vieron fue especialmente un análisis retrospectivo de largo plazo, de largo alcance, de los años con información, de los años 70, y en donde de alguna u otra forma analizaba lo que el sociólogo Jorge Rovira menciona o conoce como los estilos de desarrollo, ¿verdad?, que han caracterizado la región. Planteaba, como decía Nora, algunas hipótesis de trabajo en donde
la principal conclusión a la que llega es que los estilos de desarrollo seguidos en América Central y en Centroamérica, pues han profundizado la desigualdad y han generado procesos migratorios forzados, como bien lo planteaba Gustavo. Él se dio a la tarea entonces de darles a ustedes a conocer cuáles han sido, digamos, las características históricas de nuestra Centroamérica y su relación con la migración. Como tarea, les dejó esta primera pregunta que ustedes observan, que es más bien tendiente a realizar un análisis prospectivo y que puntualmente dice lo siguiente. Desde su experiencia, ¿qué escenarios visualizan ustedes en Centroamérica sobre la migración en la próxima década? ¿Verdad? También plantea, adicionalmente a lo planteado, ¿qué otras acciones creen ustedes que es imprescindible que lleven a cabo las autoridades? Además de lo que él sugería, por ejemplo, de darle el rango de política social a la política migratoria y no observarla como un apéndice de la política de relaciones internacionales y ubicarla al mismo nivel de la política económica, por otra parte, ¿verdad? Y por último, plantea Gustavo, ¿cómo vincular las reflexiones acerca del tema migratorio con los otros ámbitos de análisis de este seminario internacional, valores y prácticas democráticas para el liderazgo joven? Es decir, con los otros temas que ustedes han ya trabajado en las sesiones anteriores. Ahora, no sé si dijo proyectada la pantalla, les cuesta mucho escuchar, sinceramente estoy bajo un aguacero terrible y como le digo no tengo audífonos en mano. Me parece que podríamos, yo creo que ya en este tiempo las pudieron copiar las preguntas, las pueden visualizar, pueden tomarle un pantallazo. Igual las voy a copiar en el chat, ¿no? ¡Ay, excelente idea! Perfecto. Entonces, no sé si alguien quisiera hacer uso de la palabra, quisiera reaccionar frente a este tema. Onis, por favor, adelante. Hola, espero se encuentren bien. ¿Sí me escuchan bien? Correcto, sí. Ok. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que comentó y el recorrido que hizo la persona desde los conflictos armados, ¿verdad? Hasta las grandes migraciones. Me hubiese gustado que estuviera para consultarle sobre las migraciones climáticas. Bueno, yo soy parte de la segunda generación de The Climate Change Project y uno de los temas que se toca es la movilización y el derecho a la movilización humana, ¿verdad? Y uno de los aspectos que tal vez me hicieron falta es el de las migraciones climáticas, específicamente porque ya la ONU dijo que para el 2050 solo en Latinoamérica iban a haber 17,000 millones de personas migrantes por los efectos del cambio climático. Entonces creo que es una situación que está pasando ahora y que todavía los países no han tomado esto en cuenta. A mí tal vez me preocupa un poco más o me ocupa en el sentido de que Costa Rica es uno de los países que más recibe migrantes en Centroamérica y de hecho ya hay un proyecto de ley que es el 22.833 que se convocó hace poco a la Asamblea para hacer esa reforma en la ley de migración y extranjería para que también se contemplen, digamos, los desastres por el cambio climático. Entonces, tal vez para consultar cómo va el asunto, cómo sería ese cambio, si sabe cómo afectaría a nivel general en la ley de migración y extranjería, y eso sería. Ay, excelente observación, Onis. Yo creo que ese era un tema que él cuando quería profundizar más sobre los efectos del sistema económico, ¿verdad? En la pobreza y en la cotidianidad y en la vida que llevan las personas específicamente en Centroamérica, tenía dentro de sus temas trabajar eso, porque sí, evidentemente las migraciones y los desplazamientos por temas climáticos realmente son un tema. Y yo creería que es un tema también que moviliza más las migraciones al interno de cada uno de los países, ¿verdad? Genera ciertos desplazamientos, ciertos movimientos que no se ven como movimientos migratorios en sí mismos, ¿verdad? Como son nacionales que se desplazan,
Entonces, no hay políticas que hagan una relación directa entre lo que es este proceso de exclusión y la necesidad de salir de su espacio. Sí, correcto, es una excelente observación. Gracias, Sonia. Wilson. Hola, buenas tardes. Tal vez un poquito y no tan a profundidad podría comentar con respecto a cómo se vincularía directamente en una ley general de migración y extranjería, y es que directamente en la parte de cómo se determina si a una persona se le reconoce como refugiada en Costa Rica, podría ya tomarse en cuenta en próximas instancias la inclusión del desplazamiento forzado por situaciones climáticas, pero más o menos quedaría por ahí. Ahora, con respecto a las preguntas, un poco desde mi perspectiva de cómo van evolucionando esta movilidad humana en Centroamérica, lo he pensado principalmente en la manera en la que cómo va cambiando y cómo Centroamérica también se va construyendo como una ruta de paso para otros espacios de poblaciones que no quieren quedarse directamente en Costa Rica, pero que encuentran en el país la posibilidad de transitar. Entonces, la movilidad también entenderla por ahí, pensándolo desde la perspectiva de la gobernanza, el permitir que también estas personas que no quieren quedarse en Costa Rica puedan seguir fluyendo hasta su destino. Con esto también, en el contexto actual del foro que tuvimos hace poco, cómo la misma migración y los procesos migratorios se están viendo desde una perspectiva económica, cuánto cuesta una persona migrante para el Estado y cómo yo vendo esta idea a nivel internacional para poder sacar un beneficio. Entonces, un aproximado de cómo Costa Rica estaba haciendo el cálculo para este año era entre 2.000 y 2.500 dólares, pero con una intención de un provecho económico para financiar algunos huecos que ya existen a nivel fiscal, a nivel interno. ¿Qué otras acciones considero imprescindibles que se lleven a cabo en este proceso? Pues una de estas sería entender la migración como algo que no está homogéneo. Yo tengo que entender la migración como algo que tengo que aplicar enfoques diferenciados de manera específica para poder atender aquellas necesidades que son muy puntuales. Y por último, aquellas reflexiones que las he vinculado con lo que he aprendido en este seminario, y es algo que también escribió y que publicó hoy Michael en el Facebook de Agenda Joven, y es el acceso a la educación para niños y niñas que son migrantes. Yo no lo plantearía como lo esencial, lo de primera instancia, porque en niñez lo primero para mí sería entender que la primera infancia de 0 a 3 años necesito generarle condiciones básicas necesarias para que después acceda a la educación. Y sería eso. Muchas gracias. Sí, correcto. Me parece, bueno, también me encantan las dos relaciones que haces respecto de que las migraciones no son procesos homogéneos. Hay muchas formas de migrar, de relacionarse, y hay muchos sectores que migran de formas distintas. Las poblaciones más desplazadas son las que generan procesos de migración forzada, ¿verdad? Y ese es todo un tema, son las mayoritarias. Hay muchas razones por las cuales se generan estas condiciones. Y también el tema de la niñez, que va en estos procesos de migración y su relación con el derecho a la educación y otros derechos que le asisten a la niñez, como por ejemplo el cuidado especial y obligatorio que deben tener los estados frente a una situación de abandono en un niño que anda en esas condiciones, empieza a ser un tema sobre el cual se está estudiando, analizando y empezando a generar hipótesis. Correcto, me encanta porque son dos temas muy, muy importantes. ¿Alguien más quisiera reaccionar? Tendríamos una última intervención. Ahora, quizás yo quisiera agregar algo puntualito, Gracias. como, digamos, corto, ¿no? Respecto a, digamos, a la importancia que se está visualizando ahora sobre el cambio climático y su impacto en las migraciones. Bueno, hay que decir que es un área nueva de estudio en el cual, digamos, si bien hay aportes importantes, digamos, todavía se está a nivel de hipótesis, no habrá mucha evidencia, ¿verdad? Digamos, y como usted bien apuntaba, digamos, menos para migraciones internacionales, sí parece haber en México algún avance en migraciones internas, ¿verdad?
En todo caso, hay que también entender que el cambio climático no impacta en el vacío, ¿verdad? Es decir, hay toda una estructura eh, histórica, económica, ¿verdad? Que hace y potencia que los efectos de diferentes eventos climatológicos o sísmicos, que también han afectado mucho a la región, ¿no? Pero en este caso, digamos, estamos interesados en el cambio climático, ¿no? Eh, que inciden, digamos, o que potencian, digamos, cuestiones que en otras regiones del mundo, pues, se han logrado, digamos, resolver, digamos, a través de inversión pública, inversión económica, fomento a ciertos sectores económicos, ¿verdad? Acá estamos, digamos, ante una estructura productiva que genera grandes incertidumbres y que ante un evento climático de un año puede provocar la migración de importantes contingentes de la población, dado que, por ejemplo, puede llegarse al punto de carecer en absoluto de alimentos, ¿verdad? Pero sí, sin duda es un tema importante y que es un tema, digamos, que debe ser asumido en la política migratoria y en la legislación que los países desarrollen al respecto. Al igual y aquí es el último punto que quisiera ampliar, digamos, al igual que las otras nuevas características que bien Gustavo señalaba, digamos, de los procesos migratorios que la legislación, no solo de Costa Rica, sino de la región, cuesta, digamos, le cuesta comprender, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas autoras que ahora hablan de movilidad, de inmovilidad en la movilidad. Es decir, por ejemplo, personas que están en tránsito migratorio y que se quedan atrapadas, por decirlo de alguna forma, en un determinado punto de ese tránsito migratorio por la política migratoria que pone ese país, ¿verdad? Y están en una especie de vacío legal, no pueden seguir transitando porque en el otro país no se les recibe o porque hay un acuerdo internacional de varios países de contener el proceso de la movilización, ¿verdad? Pero tampoco se les reconoce los derechos, digamos, jurídicos que podría tener la persona. O bien esa persona, como indicaba el compañero, no tiene ningún interés de recibir ninguna protección internacional en Costa Rica porque su interés último está, por ejemplo, llegar a México o llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Todo esto, digamos, en la literatura se entiende como grandes nuevos retos de la gobernanza migratoria, ¿verdad? Y tienen, digamos, implican más bien, digamos, una discusión que no puede ser abordada únicamente desde la visión de un país, sino que implica una negociación regional y un abordaje regional al respecto, ¿verdad? Lo que la literatura llama digamos, siempre, digamos, a visualizar, digamos, las necesidades de las personas migrantes y buscar la protección de sus derechos humanos, ¿verdad? Eh, el gran tema es que nosotros como región podríamos llegar a grandes acuerdos, ¿verdad? Que ya hay algunos avances al respecto, pero parece que el gran actor de la política migratoria de Mesoamérica está fuera de Mesoamérica y se llama Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Es el gran actor que tiene gran peso en las decisiones que se toman, al punto que, digamos, ha llegado a, digamos, dicen diferentes expertos, a externalizar sus fronteras y a, digamos, fomentar que otros países, digamos, tomen medidas contra las personas migrantes para protegerse, digamos, no en la frontera o en el río Bravo, sino, digamos, desde mucho antes según sus criterios, ¿verdad? Entonces, hay sendas discusiones al respecto. Y como bien lo indicaba el compañero que antes participó, grandísimos retos.